Hoy, mis queridos amigos, les traigo algunas tácticas que ustedes seguramente ya están viendo algunos políticos que se acerca pronto a las elecciones municipales. La madre de Dona Guerra. ¿Perdón? ¿De cuándo exactamente? ¿Cuándo sucede Octubre. esto? Octubre. ¿Por qué? Porque los políticos, unos más, otros menos, manipulan a las masas. Así es. Y el gran Chomsky estableció 10 maneras de manipular a las masas. Y yo, modestamente, les traje alguna de ellas. Vamos con la primera, señor director. Usted la va cuando a quiera. los políticos Y con nacionales. ejemplos, por supuesto, concretos. Ya me encantó. La estrategia de la distracción consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. ¿Sí? De lo que hemos hablado tantas veces nosotros. La estrategia de distracción. Ejemplo, Pero le hacen una pregunta y él responde otra cosa. Cometa Halley. El entonces vocero de la dictadura, Francisco Javier Cuadra, nos engrupeó que estaba el Cometa Halley y las protestas estaban dejando la escoba. Entonces, ¿qué pasó? La gente se fue con las protestas, con el Cometa Halley y a propósito de esto, es que yo les quiero traer a la memoria un hecho que se transformó, si se quiere, en el antes y después de lo que significó el 2010 para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué se los digo? Porque en aquel instante Chile comenzaba a cambiar y la gente comenzaba a seguir al presidente de la República. ¿De qué está hablando este tipo? El video contesta mejor que yo. A ver. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina, y es el mensaje de nuestros mineros, que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Esto fue el 22 de agosto. Fíjense que el día 4 de agosto se dio a conocer una encuesta donde el gobierno del presidente Sebastián Piñera caía, pero fundamentalmente por dos hechos. El tema del transporte, por una parte, y el tema de la reconstrucción atrasada del terremoto. Ustedes me dirán, esto fue un hecho fortuito. Sí, claro. ¿No es verdad? Sí, claro. Esto no lo planificó el presidente Sebastián Piñera. Sí, con algunos. Pero por Dios que le sacó todo. Y por Dios que enfocó ahí, enfocó todo ahí, mientras los problemas que la gente exigía y reclamaba en la encuesta quedaba de lado. Sumando un poco eso, cómo se utilizó el tema de los mineros no solamente a favor del gobierno, sino a favor del gobierno para el mundo. Por supuesto. ¿Te acuerdas que se montó todo? Yo me tocó estar ahí en la mina San José y se montó todo un set de televisión donde las cámaras estaban ubicadas en un solo sector, tenían la posibilidad de hacer solo un tiro de cámara, y en ese tiro de cámara, bueno, hay una señal oficial, y en esa señal oficial estaba el presidente, su señora, el minero. Era todo una cadena, toda una cadena comunicacional para el mundo, era una imagen oficial. Ahora, de todas formas, yo encuentro que la cosa de los mineros era el foco, o sea, independiente de que sí, también Piñera estaba bajando las encuestas y había otros problemas en otras áreas del país, pero sin duda que de los mineros todo el mundo se quería enterar. No, si otra cosa, no es como que él decía la vista, sino como que uno seguía la vista. No, porque se ayudó a tapar. Porque potenció el hecho, ¿cómo le insisto, sacan no partido inventado eso? por ellos. Claro, ellos montaron, piensa bien. Pero porque uno también lo demandaba así. Acuérdense que en un momento el presidente Pero Piñera, Javier, después se supo, él tuvo la intención de bajar. Sí, pero Javier, No se lo permitieron, pero lo pensó. Si no hubiese sido así, tú no habrías estado en la mina San José y estabas ahí. No, pues También Javier, era no, poca lo que atención estamos tuya. diciendo nosotros es cómo se utilizan estas Javier, cosas. obvio, Y en el caso de la prensa internacional, no solamente chilena, porque la prensa internacional decía, nosotros queremos ganar a los mineros, no al presidente. Y él estaba todo el rato. Obvio, aquí está el presidente con los mineros. Es como el Cometa Halley, él lo inventó, pasa nomás, pero lo amplifican así y se cuelgan de ahí. Claro, se magnifica. Lo todo. segundo, dentro de estas manipulaciones o formas en que los políticos manipulan, está tratar al público, al electorado, como niños. Niños. Como niños. ¿Cómo que le hablan las huevas? Director, por favor, vamos con la gráfica. Venga, Chomsky. Dirigirse al público como si fueran niños. Es el de Utiliza un Wikileaks. discurso, exactamente, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, como si el espectador fuese un niño. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, se tenderá a adoptar un tono infantilizante. Ya, un ejemplo No me de puedo esto. Un imaginar ejemplo esto. vivo, Sí, quiero un ejemplo. lo que dijo el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo olvidarlo? Aquí está. Schumpeter está hace rato mal evaluado por la ciudadanía. En vez de abocarse al tema de la delincuencia, ahora dice que tiene bullying. Pobrecito. Ay, pinche gente, pobrecito, tiene bullying. Sí. Es un chiste. Pero igual es bien
divertido que diga, dice, tiene bullying. O sea, la gente no tiene bullying. A veces se le hace. Igual es divertido. Si hay algún turista, alguien que nos, digámosle que es un senador, digamos, que está hablando, porque si la gente no sabe. Senador y precandidato presidencial. Pobrecito tiene bullying. Y tiene bullying. Tiene bullying, pobrecito. Es una manera que genera risa, claro, que de alguna manera captura también a la audiencia. Son distintas técnicas como para poder manipular. Bueno, y utilizar, y utilizar palabras que están en boga, que están instaladas. Por ejemplo, bullying, que era una nueva palabra que estaba apareciendo, entonces era víctima de bullying. Tomando como esos gangline que le dicen ellos. A Dinamita Show, que dentro de su presentación en Viña ocupó el tema del bullying. Claro. ¿No es verdad? Porque, como dice Gonzalo, está ahí y genera, porque de alguna manera prácticamente todos, no sé si entienden a rajatabla el concepto, pero en términos generales todos más o menos entienden de qué se trata. Bueno, lo siguiente tiene que ver con la emoción. La emoción reflejada en el llanto, en la desesperación, en una situación que de alguna manera se busca traspasar, ¿no es verdad? Ese sentimiento de emoción que a todos nos embarga, obviamente. Y cuando uno ve a alguien en una situación de emoción, bueno, uno se tiende a contagiar, ¿no es verdad? Claro. Vamos con la siguiente técnica que los políticos manipulan a las masas. Aquí está. Usar la emoción más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional en una técnica de emoción, digo, es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Ustedes me van a acusar de machista, puede ser, pero quiero graficarlo con esto. Cuando uno está discutiendo, por ejemplo, con una mujer, legítimamente uno puede estar discutiendo, y la mujer entra y llora, porque es más sensible, por un mayor aspecto, que no estoy criticándolo. Se pone a llorar, el curso de la discusión inevitablemente cambia. Claro, pues no puede seguir gritoneando. Porque en el fondo, claro, uno se sensibiliza. Pero si el hombre también llora, uno también se sensibiliza. Obvio, ejemplo de esto, en un programa de televisión. No me diga. En una esquina, lo tiene Lili Pérez, en otra esquina, el diputado del PPD, Ramón Farías. Señor director, cuando usted quiera. Para algunos la mejor actuación de Ramón. No le permito a Lili que diga eso, porque me está diciendo a mí que soy ladrón. Y yo no soy ladrón. Mi señora no es ladrona. No. Sí, lo estás diciendo. Porque al decir que la concertación dice, y yo soy de la concertación, yo soy un diputado oficialista, yo soy un diputado del PPD, yo me he sacado la cresta, perdonando la expresión, durante 12 años, siendo alcalde, y me duele mugre, y me duele mucho. Matías. Me duele mucho lo que está ocurriendo. Y me duele mucho que nos ataquen de esa manera, porque en definitiva lo que están haciendo es atacar la honra de las personas sin que hayan pruebas reales y verdaderas. Matías. Esto estaba enmarcado el año 2006 respecto a unas acusaciones que existían de Chile Deportes, eso fue en agosto del año 2006, y él no solamente... Chile Deportes. No solo se refiere a él, sino que a su mujer, entonces mujer, la diputada del PPD, Jimena Vidal, que están separados. Ahora, llanto y llanto, porque o sea, no quiero no creerle, pero sonaba un poco raro su llanto, como... Y ese puede ser para manipular la discusión, no así, por ejemplo, llantos que vimos en La Mina, para volver al ejemplo de Lawrence Goldborn, cuando dice como, en verdad, ¿cachai? Pero es que claro, porque uno puede decir, por eso, no es en todos los casos que los políticos lloran para manipular. Si me un poco, a mí me han tildado de que yo también caigo en la emoción y todo, pero cuando uno cae en la emoción... Pero muchas veces, en teleserie, en primera parte fue teleserie, de ahí te dicen que uno usa una estrategia. Si fuera una estrategia, perdóname, si fuera una estrategia, yo podría decir que Ramón Farías es falso. Lo que yo vi ahí fue una actuación mala. Ese llanto. ¿Es verdadero o falso? Malo. Igual es tremendo decir esto. Y con todo el respeto que me merece Ramón Farías. Los hombres, igual ver a un hombre llorar es como mucho más impactante, o como que causa una cosa mucho más, porque lo más común es que las mujeres lloremos más fácilmente. Al ver a Ramón Farías, aquí a nadie le causa emoción ni le causa tristeza. No, porque también tiene que ver con una construcción de lo que tú haces, porque le nace desde adentro.
llegar a la emoción, a ese tipo de cosas, porque tú vas encadenando, vas haciendo eslabones, ¿cachai? No, aparte Ramón Farías. Claro. Ramón Farías en esa época, si mal no recuerdo, Felipe, estaba también en su proceso de separación. Sí, claro. Estaba más sensible, claro. Estaba llorando de verdad. Pero quizá hizo una técnica de emoción. Sí, usó emociones para otras cosas. Eso también se hace, de cambiar. Memoria emotiva. Eso. Estamos viendo ciertas tácticas para manipular que ocupan, por supuesto, y prácticas que ocupan los políticos para manipular al electorado. Como por ejemplo, reforzar la autoculpabilidad. Un clásico. ¿Cómo? Un clásico. Exactamente. Señor director, vamos a explicar. Reforzar la autoculpabilidad, hacer creer que él es el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. El individuo se autodesvalida y se culpa, más conocido como los autoflagelantes, lo que genera un estado depresivo. Estamos, por supuesto, exagerando, magnificando, extremando, digamos, esta táctica con que los políticos manipulan. ¿Qué provoca? Provoca el desvío de atención respecto a la culpabilidad de la persona y terminan dejándolo pasar. En el fondo lo que yo creo que lo que quiere decir Felipe es que en el fondo uno dice, sí, se equivocó, pero mira, se equivocó. Está asumiendo su culpa. Es humano, hay que darle una segunda oportunidad para que la vuelva a cagar. Y después te da de nuevo por el lado. Ejemplo de esto, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, a propósito de un nuevo aniversario del triunfo del no del plebiscito de 1988 y cómo ha hecho la pega la concertación desde entonces. A ver. No fuimos capaces de enfrentar adecuadamente la lucha contra la desigualdad y el abuso. Y en ese sentido tenemos un déficit del que hacernos cargo y asumir responsable, autocríticamente, ese déficit, que finalmente termina siendo un déficit grande, grave. Porque en algún momento no enfrentamos debidamente, con la suficiente energía y convicción, por acción o por omisión, a estos abusos y a esta desigualdad. Perdóneme, 20 años para hacerse una autocrítica, hacérsela ahora. Claro, porque ya no eres gobierno. Esta técnica me parece la peor. Pero ¿sabes qué? Encuentro que igual, fíjate, en la vida en general, cuando uno dice, bueno, está asumiendo que se equivocó, igual logra que uno, o sea, que tener una reacción positiva frente a algo que era negativo en un minuto. Lógico, se revierte. Clinton, ¿no? Claro. Que cuando dijo, ¿sabe qué? Le mentí al pueblo de Estados Unidos y eso no puede ser. Eso lo hacen mucho los americanos. Eso es una técnica. Lo grave es no volver a hacerlo. Ahora, Osvaldo Andrade, echarse la culpa a Osvaldo Andrade de 20 años. Él no puede echarse la culpa de 20 años, está hecho por último de 4, pero no de 20, porque. A mí me parece que es la peor porque como que se hace la víctima. Entonces uno cuando escucha a las personas cuando se están haciendo la víctima, como que a uno le entra el grado como personas de culpabilidad por el otro. Entonces, ya bueno, pero si tampoco estuvieron tan mal los 20 años de la concertación, claro, igual se hizo este arreglo. Entonces finalmente te manipulan y al final la que tiene la culpa uno. ¿Has cachado? Como en el ámbito en general. Tú me apuntaste. Que finalmente te manipulan y te me dijiste que yo era malo. ¿Por qué me dijiste eso? Yo soy malo, pero no tanto. ¿Te ha pasado eso? ¿Te sentiste culpable? Me siento así, me he sentido culpable y manipulado, con el dedo hasta acá. Suele ocurrir que con este tipo de discursos políticos, y yo tengo buena memoria, y si no me equivoco, después de eso, el discurso de Osvaldo Andrade y los dirigentes de la concertación es más o menos siempre el mismo. Pero nosotros no pudimos lograr combatir la desigualdad porque la derecha era mayoría en la Cámara y en el Senado y por lo tanto no tuvimos los votos y como no tuvimos los votos no pudimos cambiar. Siempre hay problemas, ¿sí o no? Es que esa es la bajada comunicacional, claro, que se les da. Entonces, para que le diga hago un mea culpa, hago un mea culpa. Como siempre quisimos, nunca pudimos. Tengo más o menos golpeado al contrincante y cuando lo tengo medio golpeado voy por él, ¿cachai? Porque le genero un tema, sí, en realidad tiene razón. Los políticos podrían mezclarlas todas, ponerse a llorar, hacerse la víctima, imagínate. Bueno, tratarlos como niños. Claro. Estamos viendo cómo manipulan los políticos y esto es la estrategia de transformar, transformar una situación, una decisión, una política de Estado impopular, justificándolo porque no hay vuelta atrás. O es eso o nada. Va a ser un gran dolor. Por favor, señor director. Uy, esto sí que es muy La manera de aplicar una decisión impopular es presentándola como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Señores, hay plata guardada, pero si viene la crisis, no podemos abrir la billetera. Claro. Por ejemplo, la masa tendrá siempre la tendencia a esperar que todo irá a mejorar mañana.
¿No es verdad? Ah, que es un sacrificio necesario. Exacto. Y para mejor. Por el bien de todos. Como por ejemplo lo que hizo el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, con Irak. Después de lo que pasó con los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, con la famosa ley patriota. Pero si les voy a quitar los derechos ciudadanos, pero es por un bien superior. Atacar a los terroristas que entraron a ese territorio y nos mataron. Y cuando los políticos nos decían, usted tiene que entender el progreso, pero ¿quién me entiende a mí? El progreso no me entiende. Y cuando le pasaron por encima mucha gente con el metro encima, ¿y a dónde los colocaban? Tengo otro ejemplo, pero que lo voy a poner en video, perdón, en audio. El presidente Sebastián Piñera, a propósito de estos videos, a propósito de la discusión que se dio el año pasado por la educación gratuita. Aquí está su argumento en contra. ¿Qué? Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados. Con todo el respeto que me merece el presidente Sebastián Piñera, creo que su argumento se terminó cayendo a pedazos el año pasado. Lo que dice la Javiera es cierto, pero hay un matiz. El concepto de la reforma tributaria para que todos paguen impuestos. Y cuando digo todos, sean todos. Sí. Y con esos impuestos se financia la educación también para todos. Claro. ¿No es verdad? Porque hay un ejemplo que es súper gráfico. Cuando una persona que gana, no sé, más de 20 millones de pesos al mes, ¿no es verdad? Si tú ganas 20 millones de pesos al mes, tu colegiatura o lo que tú pagas en la universidad a tu hijo es relativamente cero. ¿No es verdad? Proporcionalmente. Proporcionalmente a lo que tú ganas mensualmente. Sin embargo, si es que tú comenzaras a pagar la cantidad de impuestos necesarias e importantes y justificada y real, como dice el libro, el concepto de tu salario sería muy distinto. Obviamente, tu salario sería relativamente más bajo, ¿no es verdad? Claro. Por lo tanto, ahí sí te duele. Y por eso prefieres decir el discurso que no, porque si es que hacemos una reforma tributaria y la universidad la terminan pagando todos y es todos por igual, ¿no es verdad? Los pobres van a financiar a los más ricos. No, señor. Los pobres no están financiando ni van a financiar a los más ricos. Y ese discurso, insisto, se cae a pedazos. Cuando en Chile las 100 personas que más plata ganan sean las 100 personas que más impuestos ganen, la situación va a cambiar, ¿no es verdad? Exacto. Ese era el argumento que presentaba el presidente Sebastián Piñera como una manera que los políticos buscan manipular al electorado. Exijo sección. Sí. Me gustó, compadre.